Busquen su Biblia, Salmo 121. Salmo 121. Ahí vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Vamos a leer todo el Salmo 21, que son 8 versículos. Amén. Damos lectura en el nombre del Señor. Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbale. No se adormecerá el que te guarda. Jamás se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Padre, hemos leído tu santa palabra. Te pedimos en reverencia y adoración que tú puedas hablarnos, Señor. Que todo impedimento en nosotros, que sea un obstáculo, Señor, a la hora de ser edificados, Señor, por tu palabra, sea sacado de en medio y podamos entonces oír, Señor, tu voz para edificación, para ánimo, Señor, para ser exhortados, para poder recibir la fuerza, la guía necesaria que requerimos, Señor, en este caminar que estamos a diario. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El nombre de esta predicación es: el Señor es fiel en todo tiempo. Desde el Salmo 120 al 134 son conocidos como salmos de ascenso y correspondían a los que entonaban los peregrinos cuando se dirigían a Jerusalén a celebrar las principales fiestas judías. El autor particular de este Salmo 121 no sabemos quién es. Un comentarista bíblico dice respecto de este salmo: uno de los más populares salmos del Salterio, perfecta expresión de la confianza en Dios. Por eso ha estado constantemente en los labios de innumerables hombres y mujeres a lo largo de generaciones, cuando se han sentido la necesidad de un socorro que los mortales no pueden ofrecer. Nosotros ciertamente no vamos camino a Jerusalén, pero estamos en un peregrinaje en este mundo. Hemos sido alcanzados por la gracia del Señor, pero eso no es sinónimo de que no hayan dificultades en el camino, que no hayan problemas en el camino. La certeza del salmista debe ser aún más plena que la nuestra, porque nosotros tenemos el plan completo de redención delante nuestro. Hemos sido beneficiados por la obra del Señor Jesucristo. Experiencia que el salmista no había vivido. ¿Estás hoy día, hermano, hermana, presentando o enfrentando, más bien dicho, dificultades en tu camino? La palabra en esta mañana nos quiere animar, nos quiere exhortar. Dividiremos este salmo en 2 puntos solamente. El primero, entre los versículos 1 al 4, nuestra ayuda proviene del Señor. En la mente del salmista, como decíamos antes, estaba probablemente su destino, un lugar de adoración. Ese es el propósito del salmista, ir a adorar al Señor a Jerusalén. Entonces él dice: levantaré mis ojos hacia los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Es la única expresión que el salmista hace de manera particular. Después todo se refiere a lo que Dios es, a lo que Dios hace. Dice un comentarista: cuando los israelitas llegaron a Canaán, a la tierra prometida, se refugiaron en las montañas para responder los ataques de los pueblos cananeos que tenían carros de guerra. Esos carruajes bélicos no podían incursionar en las montañas, lo que hizo que el pueblo identificara las montañas como un lugar privilegiado, una especie de refugio de seguridad nacional. Además, en la antigüedad se pensaba que las divinidades vivían en la cima de los montes, pues las montañas tenían un sentido religioso. Ese es un poco el contexto, ¿no? Las montañas representaban un lugar de seguridad
para los israelitas, producto de esas guerras que ellos enfrentaban, o bien también los pueblos no paganos que servían a otros dioses también veían en los montes una especie de seguridad en sus divinidades. Las preguntas que tenemos que hacernos esta mañana, ¿no? Nos hemos visto en este tipo de escenarios, preguntándonos quién va a salir a nuestra ayuda, quién nos va a ayudar en medio de nuestra dificultad. El salmista nos brinda la respuesta de manera inmediata. Él no está confiado ni en la fortaleza de las montañas, ni en algún ídolo diferente. Él está confiando solamente en Dios y de manera clara dice el verso 2, mi ayuda viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. El salmista confía en Dios, quien creó el cielo y la tierra, y esto debe ser para él una garantía inestimable. Su confianza, iglesia, está en aquel que hizo todo, en aquel que hizo todo. Entonces, ¿por qué iba a tener que temer si Dios había hecho los cielos, la tierra con el poder de su palabra? ¿Por qué iba a temer entonces, aún en medio de esa situación y de los peligros que podía representar su camino a Jerusalén? El profeta Jeremías en 32:17 dice, ah, Señor Dios mío, ciertamente tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Y esa es la seguridad que nosotros debemos cultivar. Nuestra seguridad para seguir adelante, iglesia, proviene del Señor, quien nos ha mostrado su poder, por ejemplo, en toda la creación. Como dice Jeremías, para Dios no hay nada imposibles. No hay imposibles. Nosotros a la verdad sabemos de imprevistos. Nosotros muchas veces tenemos que cambiar nuestros planes. Pero el Señor no, iglesia. El Señor no sabe de imprevistos ni de cambio de planes. Él ha decretado el final desde el comienzo. Por eso es que el profeta Isaías en 46, 9 al 10 dice, acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios, no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Todo lo que quiero realizaré. Ese es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Ese es el Dios que le da seguridad al salmista en su camino. Y ese es el Dios al cual tú hoy también has creído por medio de la obra de Cristo. ¿Estás enfrentando tiempos duros, difíciles? Debemos cultivar esta misma convicción del salmista. Nuestro socorro no viene de tener buenas relaciones, de conocer gente poderosa, de tener a algún amigo con alguna influencia. Mi socorro viene del Señor. Sus recursos son inagotables. Y sus recursos, iglesia, son aún mejor de los que yo pienso que necesito para sostenerme. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú hoy día a lo mejor estás aproblemado y estás pensando que la solución perfecta para ti es esta. Esta es mi solución, esto es lo que yo tengo que hacer. Con esto voy a solucionar mi contingencia. Esta es la ayuda, esta es la respuesta que yo necesito. Sin embargo, muchas veces Dios tiene una intervención mejor que la que nosotros hemos elaborado. Y la razón es muy simple, porque Dios es eternamente sabio, eternamente poderoso. Sepamos entonces y cultivemos esta verdad que el salmista nos dejó escrita. Mi socorro, mi ayuda viene de Dios. En vista de su señorío y de su poder, el salmista declara en el verso 3, no permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda. Esta es la escena, ¿no?, del salmista peregrino que está en medio del desierto, donde no es raro encontrar caminos pedregosos. Por eso él, de manera figurativa y poética, dice, no permitirá que tu pie resbale. No está afirmando de manera literal que no podrá tropezar en el camino, pero tiene la certeza de que su tropiezo no va a ser final. El mismo Dios que trajo por su palabra la creación, hizo la creación por su palabra, también va a afirmar sus pasos. No estamos exentos de tropiezos, pero hay uno que no duerme
y que sabe guardar a los suyos. Salmo 37, versos 23 y 24 dice, por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y el Señor se deleita en su camino. Cuando caiga, no quedará derribado, porque el Señor sostiene su mano. Cuando caigas, hermano, no serás derribado, porque Dios es quien sostiene tu mano. Aquí se repite una palabra constantemente y es la palabra guardar. Guardar, el verbo guardar en su original caracteriza las acciones de Dios a favor de su pueblo. Es la imagen de protección, de albergue, es la seguridad y la ayuda, es cobertura y apoyo, pero no accidental, no fortuito, no al azar, es una protección de carácter continuo y seguro. Aquí tenemos que hacer una pausa y preguntar, ¿por qué vienen los tropiezos? ¿Por qué hay tropiezos en el camino? Y quiero hacer solamente dos categorías para hacerlo lo más simple posible. En ocasiones hay tropiezos que no obedecen necesariamente a una responsabilidad o participación de uno. Por ejemplo, se te diagnosticó una enfermedad grave, se enfermó un ser querido, estás viviendo un duelo, quedaste cesante. Y otras situaciones de las cuales no necesariamente somos responsables. Pero muchas veces, producto que somos débiles y nuestra fe también es débil, esas cosas nos hacen tropezar. La Biblia describe estas situaciones como pruebas de fe que son orquestadas y permitidas por Dios. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versos 5 al 9, dice respecto de esto, mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. En lo cual ustedes se regocijan grandemente, escuche bien iglesia, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto ustedes lo aman, a quien ahora no ven, pero creen en Él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. El camino es difícil, el camino trae pruebas muchas veces que Dios orquesta, pero esas pruebas tienen propósito y el apóstol Pedro nos ayuda a entender eso. Dios está moldeándonos, enseñándonos a depender más de Él a través de estas pruebas. En otra escena, y es donde sí somos responsables, porque sabe usted, los creyentes pecamos. ¿Sí? Los creyentes pecamos. Entonces, tomaste una mala decisión sin consultar a Dios. Por ejemplo, te endeudaste innecesariamente. Y eso acarrea un sinnúmero de consecuencias. Para los más jóvenes, esto lo vemos una y otra vez, entraste en una relación sentimental con un no creyente. Una y otra vez. En el 99.9% de las veces eso termina mal. Tú no terminas convirtiendo al no creyente, sino que el no creyente termina convirtiéndote a ti. En esta escena de las deudas y de las relaciones sentimentales, tú te fabricaste tu propio tropiezo. Pecaste contra Dios. Y bueno, todos pecamos, lo decía yo recién. El problema es que muchas veces retardamos el arrepentimiento. Nuestro corazón se endurece y no queremos arrepentirnos. Hoy es una buena oportunidad para salir de esa escena y arrepentirse delante de la presencia del Señor. Quiero decir que el camino, iglesia, y tú lo sabes bien, está lleno de tropiezos, el mundo está lleno de trampas, el pecado que aún es remanente en nosotros aún
nos influencia a tropezar y somos responsables, no podemos culpar a otros, somos responsables. Pero aún en este escenario, Dios sigue siendo nuestro Señor. Estamos unidos a Cristo y eso es irreversible. El que está unido a Cristo no hay forma en que sea separado de Él. Por lo tanto, la salida es el arrepentimiento. Ponernos de pie, enmendar nuestro camino. Yo pensaba en la escena del apóstol Pedro negando 3 veces al Señor, ¿la recuerda? Pero siempre recordamos eso y no recordamos tal vez lo que viene a ser la escena de restauración del mismo apóstol Pedro, que se nos relata en Juan capítulo 21, verso 15 al 17, donde dice: cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Las mismas veces que Pedro le negó, fueron las mismas veces que Jesucristo le volvió a preguntar a Pedro sobre su amor hacia él. ¿Tú has negado al Señor? Si tú has negado al Señor, no te quedes más allí. Sal de esa situación. Toma la vereda del arrepentimiento. Habrá que corregir, enmendar, arrepentirse, dejar de lamentarse, abandonar el sentimiento de autocompasión, como que somos víctimas de la situación. Eso tienes que abandonarlo, tienes que asumir tu responsabilidad. Y en otros casos, como el primero, soportar la prueba de fe sabiendo que Dios a través de ella nos está beneficiando, nos está enseñando a madurar. El tropiezo del cristiano nunca será final. La gracia del Señor lo levantará, porque tal como dice el salmista, el que te salvó no sabe dormirse. Él con certeza y seguridad te guarda. El verso 4 enfatiza más aún esta idea y dice: jamás se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y aquí puede esto relacionarse con ese texto del profeta Elías, ¿no? Desafiando a los profetas de Baal, que leemos en Primera de Reyes 18:27. Dice: como al mediodía Elías se burlaba de ellos y decía: clamen en voz alta, pues es un Dios, tal vez estará meditando, se habrá desviado, estará de viaje, quizás esté dormido y habrá que despertarlo. ¿Qué dice el salmista? Jamás se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. La ironía del profeta Elías en contra de los profetas de Baal respecto de este Dios mudo, ¿cierto? Y respecto de este Dios que se duerme, es un contraste marcado con Jehová, Dios de los ejércitos, que jamás se duerme. No importa cuánta confianza pongamos en algo o en alguien que no sea Dios. Ese ídolo en determinado momento te va a fallar, va a caer por su propio peso y naturaleza. Tenemos ídolos aceptados, cosas que son buenas, pero las elevamos a un punto que terminan controlando y determinando el norte de nuestras vidas. Y el único que debiera determinar el norte de nuestras vidas, usted sabe bien quién es nuestro Dios. Por mencionar algunos ídolos actuales, los sueños de los jóvenes que he escuchado una y otra vez, es que yo quiero viajar. No digo que esto sea malo por sí, pero lo más importante no es que tú quieras viajar, sino lo más importante, Dios quiere que tú viajes. ¿Hay algún propósito de exaltación a la gloria de Dios en que tú viajes? ¿O es solamente realización personal? ¿Es solamente cumplir los sueños? Los más adultos dicen o decimos, ¿no? Yo quisiera tener más estabilidad económica. Es un buen deseo, pero
a veces esa estabilidad llega a ser tal que te termina separando de la única estabilidad importante que es Dios. Nos fabricamos de manera rápida estos ídolos, buscando bienestar, seguridad, pero el único que puede brindarnos seguridad, iglesia, para nuestra alma, es nuestro Señor. Él es, como dice el texto, el que jamás se adormecerá. Él va a guardar a los suyos. Dios va a satisfacer nuestras necesidades, pero no nuestros caprichos. No busques más sucedáneos. No busques más imitaciones. Si ya has experimentado la gracia y la misericordia del original, de Dios. Verso 4, jamás se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Dios nos guarda y el propio Señor Jesucristo oró para que nosotros fuésemos guardados. ¿Lo recuerda ahí en Juan capítulo 17, verso 14 y 15? Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Yo te ruego, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Estamos en este mundo, de hecho tenemos una labor dada por Dios de ser luz y sal en medio de la oscuridad. Tenemos el mensaje del Evangelio, lo tenemos que transmitir y entregar. El Señor dice, no te ruego que los saques de allí. Pero el Señor establece un cuidado, sino que los guardes del maligno. La oración hacia Dios Padre por parte de Dios Hijo hoy día se está ejecutando a favor nuestro. Dios nos está guardando del maligno. Dios nos está guardando del maligno. Jesús mismo intercedió por nosotros. Jamás se adormecerá. Eso es un absoluto. E incluye ciertamente todo nuestro caminar. No busquemos más en otras cosas o en otras personas lo que solamente Dios nos puede brindar, amados hermanos. Pasamos al segundo punto desde el verso 5 al final, al 8. El Señor es tu guardador. Es bueno pensar en esto, ¿no? El Señor creador de los cielos y la tierra tiene una relación especial con sus hijos, como hemos visto incluso ya hasta este punto, y esa relación especial se manifiesta en que Dios les guarda. Tenemos muchas veces nosotros, amados hermanos, un problema, no conocemos lo suficiente a Dios. Y como no le conocemos suficiente, nuestra fe es débil. Podemos decir, el Señor es mi guardador, pero muchas veces no lo llegamos a creer de manera total. Si pudiéramos creer esta expresión con cada fibra de nuestro corazón, Dios es mi guardador, ¿usted cree que le temeríamos a algo o a alguien o a alguna situación imprevista? Si Dios es nuestro guardador, entonces, punto final, podemos vivir y andar confiados. Pero ciertamente tenemos ese problema, ese desafío de conocer más al Señor, porque cuanto más le conozcamos, más cerca estaremos de tener esta verdad arraigada en nuestro corazón. El Señor es nuestro guardador. Enfrentamos problemas económicos, problemas de salud, problemas con los hijos. Y no estoy diciendo esta mañana a través de esta enseñanza que Dios va a solucionar de manera instantánea y mágica tus problemas. Quizás algunos de ellos no se van a solucionar, pero tienes que saber esto, el Señor es tu guardador y en última instancia hará que todo el escenario que tú estás viviendo hoy redunde para su gloria y tu propio bien. Para su gloria y tu propio bien. Yo pensaba en una de las cosas que más tememos nosotros los seres humanos. Una de las cosas que más tememos es a la muerte. ¿Sí? Tanto nuestra propia muerte como que se nos muera un ser querido. A nadie le gusta pasar por eso. Sin embargo, vamos a llegar, como sea, a ese punto. Y la Escritura es clara en enseñarnos que para los que estamos en Cristo, la muerte ya no es un problema.
El apóstol Pablo dice a los Filipenses en capítulo 1, verso 21, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque al morir estaremos de manera inmediata en la presencia del Señor. Entonces ya el morir tiene una nueva valoración para nosotros los creyentes, no como pérdida, sino como ganancia. Ahora en adelante el salmista va a ilustrar con 3 versículos las formas en que él percibe que el Señor guarda su camino, guarda su peregrinaje. Lo primero que dice, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día ni la luna de noche. Luego dice, el Señor te protegerá de todo mal, Él guardará tu alma. Y por último dice, el Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Veamos esta expresión, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. La NBI traduce esto, dice, el Señor es tu sombra protectora. Recordemos que esta escena, esta poesía, ¿no? se manifiesta, o su expresión está en un escenario desértico. Entonces, en medio de ese caluroso desierto, el hecho de tener un refugio del sol representa para el peregrino una provisión de Dios y no una mera casualidad. No, es que ahí estaba la palmera, ahí estaba el oasis. La gente que no cree, la gente que no cree en el Señor, piensa que las cosas vienen por casualidad, piensa que las cosas se las merecen. Pero nosotros los creyentes tenemos que identificar cada muestra de sombra que Dios nos da en el camino como parte de su misericordia, como parte del Señor cubriéndonos. No podemos tener la misma óptica del mundo. No podemos ser desagradecidos. Tenemos que aprender a ver a Dios en los detalles. Tenemos que aprender a no dar nada por sentado, ni mucho menos por merecido. Porque si tuviésemos que hablar de lo que merecemos, no merecemos absolutamente nada. Hasta el aire que respiramos es una deuda que tenemos con nuestro Señor. Por lo tanto, cuando veas esa sombra en medio del desierto que puedas estar enfrentando, glorifica al Señor por ello. Dale gracias al Señor por ello, por cada detalle. En esa misma escena, ¿no? El verso 6 dice, el sol no te herirá de día, ni la luna de noche. Un comentarista dice, el sol durante el día, la luna de noche. Es bien conocido el peligro de sufrir una insolación al viajar por el desierto. Es probable que la referencia a la luna tenga que ver, no es probable que la referencia a la luna tenga que ver con la superstición popular de que la luz del astro nocturno sea responsable de ciertas formas de locura. De ahí viene la palabra lunático, ¿no? El pensamiento del salmista es simplemente que tanto de día como de noche Dios guardará y guiará a los suyos porque su vigilancia divina nunca falla. Su vigilancia divina nunca falla. Hoy día hay muchos sistemas de seguridad, ¿no? Dice que ellos te protegen las 24 horas, los 7 días de la semana y todo el año. Si tú les pagas una mensualidad, ellos te van a proteger. Sin embargo, vemos que incluso cuando han estado instalados todos estos sistemas, igual son vulnerados. Bueno, en el caso del Señor, no hay posibilidad de falla. No hay posibilidad de que ese sistema del Señor se infiltre algo o alguien, porque Dios es quien nos está protegiendo. Esto de los factores, ¿no? Del sol, de la luna, nos hace pensar en factores climáticos. Y en el contexto del salmista son factores que drenan a los hombres. El sol, por ejemplo, en el desierto, drena las fuerzas de los hombres. Ese tránsito se hace mucho más duro. Pero recordemos también que el propósito del salmista, ¿cuál era? Adoración, obediencia. Él iba camino a Jerusalén. Entonces estaba dispuesto a enfrentar estos factores climáticos. Y esto nos lleva a nosotros de manera práctica a pensar en esos
factores que escapan de nuestro control, son factores externos. No importa cuánto nos esforcemos por controlarlos, no vamos a poder. Están fuera de nuestro alcance. Nos agotan, nos drenan, pero ¿sabes? Si nosotros vemos desde otro punto de vista esos factores que no podemos controlar y que muchas veces nos cansan, Dios los está utilizando para mostrarnos lo frágiles que somos, lo débiles que somos. No podemos controlar nada, hermanos, de esos factores externos. No está en nuestras manos hacerlo. El salmista no podía controlar cuán fuerte le iba a dar el sol. Pero Dios proveía en determinadas situaciones de sombra. No podemos controlarlo. Y eso acusa y pone de manifiesto nuestra fragilidad, como yo decía antes. Y hay algo bueno en la fragilidad. Hay algo bueno en reconocer de que no podemos. Y es que eso nos empuja a depender de Dios. Eso nos demuestra que nuestra única opción posible es encomendar nuestras almas a Dios, porque hay cosas que nosotros no podemos enfrentar. El profeta Isaías en 40, 28, 31 dice lo siguiente: ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Escucha bien, amado hermano que estás cansado, hermana. Él da fuerza al fatigado, y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No lo controlamos todo, somos seres humanos, pero hay uno que sí lo controla todo, y ese es nuestro Dios, iglesia. Somos frágiles, pero nuestro Dios nos fortalece. Prepara sombras para el camino, nos protege del sol y nos protege de la luna. Así es nuestro Dios. Si pudiésemos juntarnos aquí para contar cuántas veces Dios ha estado con nosotros, cuántas cosas no podríamos decir, cuántos testimonios no podríamos decir: Dios estuvo conmigo en esta situación, en esta otra, Dios una vez me proveyó de esto, una vez Dios me sanó, Dios ha estado conmigo de manera práctica, lo he visto. Tendríamos, estoy seguro, una larga jornada para contarnos. Iglesia, si Dios ha estado contigo en el pasado, y si Dios es inmutable en su amor, en su gracia, en su misericordia, si su carácter no cambia, no temas, porque Él va a seguir estando siempre con sus hijos. Y está en la certeza que debemos de tener que Dios Padre dio a su Hijo Jesucristo por nosotros. Dio a su Hijo Jesucristo por nosotros. No hay manera entonces que Dios nos olvide, no hay manera que Dios nos deje desprovistos, no hay manera que Dios nos deje solos, porque nos ha amado a través de su Hijo Jesucristo. Nos ha amado con un amor que nosotros no merecíamos, con un amor que nosotros no hemos ganado. Nos ha amado en Cristo de manera incondicional. Él sigue estando contigo. Es bueno entonces reconocer nuestra impotencia, nuestra fragilidad delante de nuestro Dios y poder descansar confiadamente en sus promesas. El verso 7 dice: el Señor te protegerá de algunos males. ¿No? El Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. Otra vez volviendo a la imagen del peregrino, enfrentaba probablemente peligros en el camino, peligros de asaltos incluso. Declara que todo tipo de mal está contemplado en la protección del Señor. Un comentarista dice: si por el lado humano tenemos la perseverancia, por el lado divino bien claramente tenemos la preservación. Dios nos está preservando y en ello podemos esperar confiadamente. El Señor nos ha dado su revelación
Y en ella nos dice de manera clara que vendrán momentos duros, pero no existe un momento duro capaz de sacarnos de la protección del Señor. Él guarda tu alma, una expresión potente. Él guarda nuestra alma. Nuestra alma está guardada de manera final, como yo decía recién, porque el Padre nos amó a través de su Hijo Jesucristo. Y eso, iglesia, no tiene reversa. Si Dios te amó en Cristo, no hay nada que pueda, no hay nada que pueda desafiar esa realidad, esa verdad. No debemos temer a las circunstancias, no debemos temer a los hombres, no debemos temer a las situaciones inciertas, porque Dios es quien nos protege, como dice el texto, de todo tipo de mal. Si hay algún temor que debiésemos cultivar, usted sabe cuál es, ¿no? El temor a Dios. Dice Mateo 10, verso 28, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que pueda hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Debemos temer entonces a Dios. Él es quien puede hacer esto. Debemos tener un temor reverente. El destino final, el destino trascendente de tu alma está seguro si tú estás en Cristo. ¿Estás en Cristo? Si tú estás en Cristo, si has depositado tu fe en el Señor, el destino final de tu alma está seguro. No vas a experimentar esto que dice el texto al final, ¿no? Que su alma y su cuerpo irán al infierno, pero solo si estás en Cristo. De hecho, si estás en Cristo, tú puedes experimentar todas estas realidades que está expresando el salmista en tu propia vida. Solo si estás en Cristo. Verso 8 dice: el Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Esto incluye todo el tránsito del salmista, desde que él salió desde Jerusalén hasta que él volvió a su casa. Dice un comentarista: guardará tu salida y tu entrada. Es una expresión que denota la totalidad de la vida y de las ocupaciones del ser humano. La triple repetición a ti, a tu alma, a tu entrada y a tu salida marca el carácter extenso, total de protección prometida que se extiende a todo el hombre, a todo lo que el hombre es y hace. Esta totalidad de expresión también la vemos en los escritos del apóstol Pablo, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tu caminar, hermano, hermana, tus tropiezos, tus dolores incluidos, tus desiertos incluidos, tus risas y tus lágrimas incluidos, todo tu caminar está guardado por el Señor. La vida ciertamente es dura y esa es una realidad para el creyente y para el que no lo es. Estamos enfrentando una vida que muchas veces es dura. Sin embargo, y hay algo que este Salmo 121 debe dejarnos muy en claro: por gracia del Señor, los creyentes, quienes hemos confiado en Cristo, contamos con el cuidado del Todopoderoso Dios. La gracia del Señor nos va a encaminar. La gracia del Señor también nos va a llevar a corrección muchas veces. Él obra de maneras que no entendemos muchas veces, que no nos deja del todo claro muchas veces. Pero debemos seguir caminando confiados, pues Él nos ha amado. Y al final de la carrera nos vamos a gozar eternamente con Él. Este es el peregrinaje de esta vida, iglesia. Pero nos espera un final más trascendente, ¿sí? Donde ya no vamos a lidiar con los problemas cotidianos, con las deudas, con los desafíos, con los hijos, con la enfermedad, con todas esas cosas que a veces se tornan un verdadero desafío y angustia en nuestro corazón. El texto es claro: Dios va a caminar contigo aún en eso. Si estás caminando como caminó el salmista, ¿no? Para adorar. Si estás caminando como un hijo, como una hija del Señor, en un esfuerzo consciente
de caminar de manera recta delante del Señor. Vas camino como el salmista. Estás en la vereda correcta. Dios está contigo. Para terminar, quiero leer este texto, porque una vez que hayamos acabado este camino, como dije antes, vamos a estar en gloria con el Señor. Apocalipsis 21, 3 al 5. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amén. Oremos y demos gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias esta mañana por permitirnos compartir tu palabra en este significativo y profundo salmo, Señor. Te pido, Señor, que tú puedas traer a la iglesia una aplicación profunda de este texto, Señor. Que aquellos que estaban algo fatigados, algo cansados, tal vez sin esperanza, Señor, tal vez agotando sus últimas reservas de energía, puedan encontrar aquí en tu palabra, Señor, un descanso, una certeza, un ánimo, Señor, a esa situación conflictiva y difícil que están viviendo. Sabiendo de que eres tú quien nos protege, eres tú quien nos ayuda, Señor. Eres tú quien, cuando hemos pecado, nos ofreces también tu perdón. Eres tú quien está formando en nosotros, a través de las situaciones complejas y difíciles, la imagen también de tu Hijo Jesucristo. Señor, ayúdanos a permanecer. Ayúdanos a seguir adelante, Señor. Ayúdanos a no salirnos de este camino tan precioso, Señor. Ayúdanos a perseverar hasta el final de nuestras vidas, Señor, cuando se extinga todo aliento de vida en nosotros, Señor, y podamos estar en la presencia del Señor Jesucristo. Ayúdanos a seguir hasta el final, Señor. No basado en nuestra fortaleza, en nuestra resiliencia, no basado en nuestra capacidad de permanencia, sino en la promesa de que tú estás con nosotros siempre y cada día, Señor. Tú nos estás guardando, Señor. Tú nos estás animando, tú nos estás fortaleciendo, Señor. Tú nos estás llevando adelante, Señor, por tu propósito y por tu plan soberano, Señor, que no hay forma que un ser humano, una entidad, un gobierno, un problema, una enfermedad, lo frustre, Señor. No hay manera que tu plan sea frustrado, Señor. Porque tú eres el eterno, tú eres el poderoso, tú eres, Señor, quien creó los cielos y la tierra. ¿Vas a tener, Dios, algún problema en ayudar a estos frágiles e inestables hijos tuyos? Ciertamente no. Ciertamente no. Tú estarás con nosotros, Señor, y en nosotros. Gracias a la obra de tu Hijo Jesucristo. Te bendecimos y te adoramos. Y te damos gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.